Pues maestro Alejandro Baltasar, un gusto tenerlo aquí. No, el gusto es mío. Gracias. En esta casa editorial pues, de Dinámica Empresarial, a nombre de la revista y del equipo, pues agradecemos que haya venido a platicar con nosotros sobre este tema interesante que es brechas digitales y alfabetización legal. Ahorita ya vamos a adentrarnos más en el tema, pero Perfecto. Bueno, de primer momento nos gustaría que nuestra audiencia conociera más sobre la experiencia, trabajo y desempeño pues, que en este tiempo ha desarrollado usted como especialista, y que bueno, ya de ahí partiremos para el tema que nos trae a la mesa el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues yo soy Alejandro Baltasar, como ya mencionó, muchas gracias. Y bueno, soy abogado e investigador, ¿no? La parte de la abogacía, bueno, tengo un despacho que se llama BIR Abogados, y por otro lado, como investigador, estamos creando el Centro de Estudios Tecnológicos de Alto Impacto Social, CETAIS, con ayuda de la Fundación Mercedes-Benz por su programa de Visioneers. Y por otro lado también investigo en el Instituto Legal Fronts de Brasil y el Grupo de Estudios de Tecnología, Información y Sociedad de la Universidad de Fortaleza. Actualmente curso la maestría de Derecho y Tecnologías de la Información y Comunicación de Infotec. Y bueno, eso ha sido todo hasta ahorita. Excelente. Oiga, pues siempre nos agradecemos que especialistas como usted vengan a visitarnos justamente para explicarnos temas que ya como lo comentábamos previamente antes de la grabación resultan ser complejos, ¿no? Aunque en la generalidad de la vida los manejamos muy a la ligera. Ya de fondo pues son complejos de entender, y bueno, especialistas como ustedes nos lo traducen a palabras sencillas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, justo hoy vamos a hablar de brechas digitales y alfabetización legal, y sabemos que hablar, como lo mencionaba hace un momento, de alfabetización digital de por sí es complejo, ¿no? Justamente por el alto índice de rezago que existe en México, más aún si hablamos de lo que es la alfabetización legal digital, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos explicará más adelante, pero esta complejidad se intensifica si sabemos o estamos en un panorama en que sabemos que para 2026 la autoridad fiscal, por ejemplo, va a endurecer la recaudación mediante estos sistemas digitales, ¿no? Ahí justamente es la importancia de comenzar a comprenderlo. Entonces, para empezar a atender el concepto, ¿usted cómo podría explicarnos a qué se refiere la brecha digital y la alfabetización legal? Perfecto. Bueno, primero son conceptos muy interesantes ambos, que combinados me parecen un tema muy interesante, esa juxtaposición que existe. Primero, la brecha digital es el desfase que existe entre la tecnología que hay, en materia digital, ¿no? Pero es un fenómeno que ocurre con muchas otras tecnologías. Por ejemplo, el fenómeno describe básicamente el estado del arte tecnológico y la capacidad de adaptación. Ese desfase que existe entre una y la otra es lo que nosotros estamos describiendo ahorita como brecha digital. Es un fenómeno social que también tiene repercusiones económicas, ¿no? En cuanto a la competitividad, y que, bueno, hoy lo vamos a analizar desde el punto de vista de las empresas, aunque por lo general es un concepto que maneja más la sociedad civil, ¿no? Para efectos de derechos humanos, qué derechos son los que se violan o infringen a partir de que alguien no tiene acceso o que existe precisamente esta brecha. Ahora, tocando el punto del acceso a la tecnología, las brechas digitales se pueden clasificar en tres tipos, ¿no? La brecha de accesibilidad, la de uso y la de aprovechamiento. La de aprovechamiento también se le llama calidad del uso, ¿no? La de accesibilidad, a grandes rasgos, es tener acceso a la tecnología, como su nombre lo explica. Es decir, si no tengo computadora, no puedo yo entender el internet, ni puedo entender cómo utilizarlo, porque es la barrera básica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo tengo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad? Pues, ok, tienen el celular, tienen conexión a internet,
pero no tienen las capacidades digitales la alfabetización digital para utilizarlo de una forma productiva, efectiva y que cubra sus necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este mismo caso, ¿no? de las personas de la tercera edad, pues igual y una persona que tiene un deterioro en la memoria pudiera utilizar el calendario en los teléfonos que todos tenemos, y eso solucionaría las cosas, pero esto lo haría siempre y cuando supiera que puede hacerlo, ¿no? Entonces, si no sabe que puede hacerlo, esa es la brecha de uso. La brecha de aprovechamiento es cuando tienes el acceso, tienes el uso, pero tu uso es tan limitado que no permite sacar el mayor potencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estudiante, hablemos de alguien que ya tiene cierto conocimiento de las tecnologías y las tiene integradas a su vida, pero con un cierto grado de cotidianidad que no permite, que lo mantiene en una zona de confort y que no permite que vea, por ejemplo, en el caso de lo profesional, que su red social principal sea Instagram, TikTok o Facebook y no tenga LinkedIn, ¿no? Que bueno, es muy provechoso para nosotros, para hacer conexiones profesionales y todo eso, pero no todo el mundo la tiene, no todo el mundo la usa. Entonces esas serían las 3 brechas digitales, ¿no? Ahora la alfabetización legal, ¿no? Separado del concepto de brecha digital, lo podemos ver como un conocimiento de los riesgos, conocimiento de las leyes también que nos rigen como ciudadanos y como empresas, ¿no? Ahora, cuando estas dos se unen, ¿no? ¿Cuándo se unen? Bueno, cuando el derecho entiende que se tiene que adaptar al desarrollo tecnológico. Esto también lo describe un sociólogo, William Ogburn, desde los 20, ¿no? Entonces es un concepto, la humanidad ya se ha ido poco a poco interesando por qué va a pasar si todo cambia, ¿no? Si todo es diferente, y hace una distinción entre cultura material e inmaterial. La cultura material es la tecnología a grandes rasgos, ¿no? Y la inmaterial sería el derecho y las leyes. Entonces dicen siempre, la tecnología siempre va a avanzar más rápido que las leyes, por su naturaleza, ¿no? Eso quiere decir que esta carrera que hacemos entre abogados e ingenieros existe desde la primera revolución industrial. Entonces, ahorita, ya que tenemos esta información a nuestra disposición, deberíamos intentar hacer una dinámica diferente, ¿no? Entre gobierno, la regulación, las empresas, que son las interesadas en hacer la mayor innovación posible, y la sociedad civil, ¿no? Que es el modelo que en muchos foros se le denomina como multi-stakeholder, ¿no? Entonces, al combinar las dos, tenemos la alfabetización de los riesgos que se tiene al formar parte del comercio electrónico, de todo este tipo de ecosistemas digitales que cambian la lógica de los negocios. Muchas empresas vemos que están con áreas de oportunidad, ¿no? Y pues bueno, ese a grandes rasgos sería el concepto de alfabetización legal, y por otro lado, la brecha digital. Menciona que las empresas justo tienen esta área de oportunidad, no solo las empresas, ¿no? En sí, sí, creo que la generalidad de la sociedad tiene esta área de oportunidad en cuanto a, pues, regular o alcanzar este nivel de digitalización que se está exigiendo, pues hoy en día, más aún en las áreas legales, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros estamos enfocados en este momento específicamente en la edad de las empresas, justamente porque entendemos que para 2026 el uso de plataformas digitales y demás, pues va a ser un parteaguas pues de estas herramientas, ¿no? Justamente por todos los cambios, modificaciones, regulaciones que pues están pues ya entrando en este año, ¿no? Sí. Desde su perspectiva, ¿cómo vislumbra el panorama de adopción tecnológica, pues a futuro, al menos en este año 2026? Claro. Bueno, el hablar de adopción tecnológica siempre es un poco complicado. ¿Por qué? Porque el mercado pareciera que va a un ritmo, ¿no? Y pareciera que el nuevo avance tecnológico se vuelve una obligación para los demás. Y eso
no es tan positivo en materia de competencia, ¿no? Si todos tenemos que utilizar IA, bueno, pues va a haber emprendimientos que no se puedan adaptar. Precisamente con lo que hablábamos de la brecha digital, hay aspectos que agudizan las brechas digitales. Uno de ellos, por ejemplo, es la generacional, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Así como las personas, ¿no? Cuando fue el fenómeno de COVID, ¿no? Y hubo gente que no pudo continuar sus estudios porque no tenía infraestructura digital o computadoras, ¿no? En su casa para poder continuar sus estudios. Lo mismo ocurre con los negocios, ¿no? Entonces, el restaurante que no descifró cómo usar Rápido, pues muchos de esos quebraron. Ahora, lo mismo va a pasar, o está pasando ya, con la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial no tiene más de 3 años en el mercado y ha crecido exponencialmente y tiene un grado de inserción en la sociedad que muchos incluso ya empiezan a decir, oye, bueno, a ver, ¿por qué? ¿No? Y ver a la inteligencia artificial con un optimismo sesgado tampoco es bueno. Hay que preguntarse a quién se beneficia de esta inserción masiva de la inteligencia artificial, el impacto ambiental que tiene, etcétera, ¿no? Ahora, en una lógica de mercado, ¿no? Para 2026, bueno, recordemos que están en desarrollo la computación cuántica, que bueno, para efectos de las empresas lo que representa es un riesgo en materia de ciberseguridad, ¿no? La adopción obviamente no se puede, y ese es precisamente el tema, que no se puede predecir qué va a pasar en 2026 en el transcurso del año ni en los que siguen. Lo único que podemos intentar es tener la flexibilidad suficiente para decir, ok, bueno, se puede extraer esto bueno de la tecnología en específico. Por ejemplo, la automatización de procesos, también la consulta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de una legal tech que hace esto pues es Quetzali, ¿no? Que han estado con ustedes en otros momentos. Y Quetzali lo que hace es básicamente ayudar con el proceso de consultas legales. Eso da una ventaja competitiva sobre todo para las personas o las empresas, mejor dicho, que pudieran tener un departamento legal que necesite maximizar la eficiencia. Porque no se puede pensar que todas las empresas van a tener las condiciones financieras y estructurales para albergar todos estos departamentos. Entonces, eso es lo que hace la IA, que va a decir, bueno, tal vez no tienes la capacidad de tener el departamento legal excelente, pero con mi ayuda ya vas a poder tener un buen departamento legal, ¿no? Entonces, eso mismo es lo que con una mirada crítica, ese es el ejercicio que se tiene que hacer con los avances que vayan a venir en el 2026. ¿Qué es lo bueno que me pueda aportar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Me conviene adoptarla o no? ¿Y qué implica para efectos de mi grado de competitividad en la industria en la que yo esté? Maestro Alejandro, si bien menciona que es complejo hacer proyecciones hacia 2026, entiendo justamente pues por la velocidad en que avanza la tecnología y bueno, otras condiciones propias de la digitalización. Me interesa esta pregunta que hace, ¿no? Realmente quién se está beneficiando pues de hacer, más bien de utilizar esta infraestructura, ¿no? Dice que no todas las empresas tienen estas condiciones para pues adaptarse, ¿no? Y justamente a eso va nuestra siguiente pregunta, ¿no? Tenemos datos de que según el Centro México Digital, apenas el 26% de las empresas mexicanas usan el Internet para sus procesos de negocio y operaciones. O sea, sabemos que sí, a lo mejor un 80% de la población tiene acceso a Internet, a infraestructura digital, a herramientas tecnológicas y demás, pero no todas las aplican en sus procesos de negocios, claro, ¿no? ¿Cómo esto limita esta brecha, o más bien amplía la brecha de acceso a trámites, por ejemplo, digitales como contratos, registros o solicitudes gubernamentales, que es justamente lo que se proyecta? Claro, precisamente yo creo que esa es una por ejemplo, para explicar un poco
la respuesta, yo creo que es necesario tocar el tema de la cuarta revolución industrial, que es, bueno, la revolución industrial, digamos, en la que estamos, ¿no? Que se mueve con una lógica diferente a las industrias normales o que obedece a resultados diferentes a las otras revoluciones industriales. El Banco Mundial considera que la cuarta revolución industrial es complicada sobre sus predecesoras porque cambia cosas de fondo de la sociedad y demás, ¿no? Aquí los riesgos que tiene una empresa de no adoptar tecnología se vuelven cada vez mayores. Empezando, hay que recordar cuál es el petróleo de la cuarta revolución industrial, que son los datos, ¿no? Una empresa que no tiene una metodología para captar los datos, analizarlos, que la calidad de esos datos sea buena, higiénica, como dicen algunos, es muy importante. Y las empresas, conforme vayan teniendo un mayor grado de fiscalización, primero el tema de los ingresos, de la fiscalización normal, pero también, por ejemplo, en materia de datos personales, ¿no? Las sanciones que bueno, ahorita la Secretaría de Anticorrupción, antes el INAI, ¿no? imponen en esta materia son desconocidas para muchísimas personas. Entonces, esta adopción y esta adaptación, porque ya hablar de una adopción es como pensar que es voluntario, ¿no? Y la realidad del mercado es que si no te adaptas, que es muy darwiniano, ¿no? Si no te adaptas, te mueres, ¿no? Entonces, esa adaptación, precisamente como comentabas, ¿a quién beneficia y todo esto? Bueno, el tema de la competitividad en la cuarta revolución industrial es que ya hay un cúmulo de empresas, unas 6 más o menos, que guardan todos los datos. Y uno como consumidor a veces no entiende, ¿no? No entiende por qué Facebook es gratis, no entiende por qué Google es gratis, ¿no? Y la frase primordial es, si es gratis, tú eres el producto, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Lo mismo pasa con las empresas. Digo, y es raro que sea gratis, pero por ejemplo, los servicios de Amazon Web Services, la nube de Google, las bases, estas empresas que se dedican a almacenar datos, empresas que, por ejemplo, se dedican a operar centros de datos o data centers, uno como dueño de una startup, como dueño de una empresa, pues en principio dices, yo nunca he necesitado de eso. Pero porque hay una industria, ¿no? ¿Por qué se desarrolla algo ahí y yo no estoy formando parte de eso? Esas preguntas son cruciales que hacerse para estar al corriente de los avances de la cuarta revolución industrial. Y precisamente en este tema de fiscalización se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque si partimos de la idea de que la ignorancia de la ley no beneficia a nadie, ¿no? Este principio de derecho, bueno, la ley también va a tener que avanzar muy rápido y va a ser cada vez más difícil estar actualizado. Entonces, ahí es donde entran las herramientas que te ayudan a estar actualizado, pero entonces ya se vuelve una carrera eterna en la que uno no sabe bien qué hacer. Y ese es un tema que, por ejemplo, en la región, en Latinoamérica, adolecemos mucho. La falta de soberanía digital, que es otro concepto muy interesante, que se refiere a la capacidad que tiene un país de sostener esa infraestructura digital, de sostener ese manejo de los datos, que repercute directamente en lo que una empresa puede llegar a hacer sin requerir servicios de otras empresas, de otros países, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Sí, bien mencionado, ¿no? Ya no es si quiero adaptarme, más bien es si tengo las condiciones para esa adaptabilidad, por supuesto, ¿no? Sí. Y bueno, justamente bien sabemos que en México el 95% de las empresas son micros y pequeñas empresas, ¿no? El grueso de las empresas son pequeñitas, ¿no? Y quizás no tengan toda esta capacidad de adaptación, ¿no? Pero a pesar de ello, dice, apenas el 1% de las empresas usa inteligencia artificial.
de estas pequeñas empresas. Claro. Las grandes empresas utilizan el 17%, es decir, 17% de las empresas ya están adoptando inteligencia artificial, empresas grandes, ¿no? ¿Qué desafíos legales enfrentan todas las empresas que Claro. no lo están utilizando frente a la creciente digitalización de procedimientos, que pues obviamente va en aumento, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, las que no lo adoptan, ¿no? Las que no lo adoptan tienen el problema de que están, bueno, el tema que ya discutimos de la dinámica de mercado, ¿no? De la adaptación. Legalmente, realmente no hay un desafío inherente a no actualizarse, ¿no? Al contrario. El tema es que la dinámica de mercado te va a obligar a adaptarte necesariamente y cuando lo hagas, probablemente sea un entorno muchísimo más regulado de lo que era antes. Y segundo, con más expertise. Entonces hay muchos dilemas que ya van a estar resueltos y que a veces uno como empresa no va a poder tener el tacto para prever. Entonces, en ese sentido, el no adoptar el riesgo legal que supone, yo creo que es la ignorancia del marco jurídico. Por ejemplo, si uno dice, bueno, yo quiero poner una tienda en línea sin ninguna otra complicación, ¿no? Oye, pero ya puedes descargar la API de ChatGPT e integrarla a un chatbot y dices, bueno, ok. Eso ya está manejando datos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo y qué responsabilidad tengo yo que enlazar con ChatGPT en mi aviso de privacidad? ¿Tengo yo que almacenar datos? ¿No tengo que hacerlo? ¿Estoy almacenando datos bancarios? ¿Sí? ¿O lo estoy haciendo a través de PayPal? Entonces, ¿cuál es mi obligación? Y esas son cosas que por lo general uno no se pregunta necesariamente, ¿no? Y digo, tampoco es demonizar el hecho de decir, bueno, a ver, porque esa es la naturaleza de los emprendedores, de decir, bueno, a ver, tengo que lanzar esto primero y ya después veo qué onda con los requerimientos. O sea, se entiende, esa es la práctica. Nada más que sí debe haber conciencia de que lo tienes que ver. O sea, no es una cuestión de que lo voy a tener que ver después. Ese es el requisito. Y luego uno ve en los emprendimientos de naturaleza digital avisos de privacidad que son formatos, ¿no? O sea, tampoco es satanizar, porque nuevamente no todos tienen, estamos hablando del contexto de pymes. No todas las pymes tienen el presupuesto de la revisión especializada y esa es su manera de intentar cumplir. Sin embargo, el aviso de privacidad debe estar adecuado a los datos que tu empresa va a estar manejando y qué va a pasar con ellos. Entonces, llegar a estas alturas del partido, a ese ecosistema sin conocimiento, es muy peligroso. Y no saber que integrar otras aplicaciones, porque te facilitan la vida finalmente, ¿no? Al integrar PayPal a mi comercio electrónico, al integrar la API bancaria, que bueno, hay unas que están mejor reguladas que otras. Y por ejemplo, integrar, qué pasa con blockchain, con Bitcoin, ¿no? Que fue un boom hace mucho. Ahorita pareciera haberse calmado el hype, ¿no? Como dicen muchos, el ruido que hace blockchain. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ¿cuántos de esas personas ubican la ley FinTech, la ley de instituciones de tecnología financiera? Que es muy importante si te vas a meter con eso. Incluso, por ejemplo, PayPal, pues es un fondo de pago electrónico, también está regulado por esa ley. Y muy poca gente conoce ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la ley salió hace poco, así como Bitcoin salió hace poco, o adquirió una fama explosiva hace poco. Entonces, no hay en realidad, paradójicamente, no hay ni la opción de no actualizarte en materia regulatoria en estos temas, pero tampoco hay forma realística, o sea, de forma realista de hacerlo, a menos que tengas a alguien especializado en el tema, que le interese y que tú como líder de la empresa tengas la flexibilidad de no saber, ¿no?
de manejarte bien en ese periodo de ignorancia que vas a tener hasta que puedas ya empezar. Sí, Sí, qué complejo, ¿no? Porque bien menciona, no hay opción de que no te actualices, pero tampoco existen las condiciones, ¿no? Claro. Y esta frase que mencionaba, ¿no? El desconocimiento de la ley pues no te exime de cumplirla. Sí, y ahí claro. es justo donde creo que se encuentran las empresas, digamos, al menos las que no tienen estas condiciones, pues de digamos, entrejuego cruzado, ¿no? De Sí, qué hacer. claro. Pero bueno, permítame un poco profundizar sobre esta idea que mencionaba de la falta de soberanía digital, ¿no? Ok. Que es justamente, está relacionada a otra pregunta que tenemos preparada, que es qué rol deben jugar tanto el Estado como la iniciativa privada para cerrar esta brecha de alfabetización legal Claro. y digital. Sí, bueno, en realidad debe haber una cooperación mutua, pero mutua en serio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuevamente, ¿no? El sector privado innova todo el tiempo, pero, por ejemplo, estuvo muy de moda la palabra disrupción, ¿no? En cuanto a desarrollo, en cuanto a avance tecnológico y todo esto. Sin embargo, por ejemplo, hay una entrevista muy interesante de Agustín Carstens en la Universidad de Princeton, en la que, bueno, él ve cuestiones de banca central y se refería principalmente a las cuestiones fintech, ¿no? Y de blockchain, todo este tema. Donde menciona, a ver, la disrupción se trata de romper las cosas y bueno, alguien tiene que recoger ese desastre que hiciste, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que la innovación por la innovación no es en sí misma buena, ¿no? Entonces, hay que ser críticos en ese sentido y ver que la innovación no tenga un impacto estructural. Por otro lado, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que dar las pautas para hacer eso. ¿Por qué? Porque la empresa lo que busca es hacer dinero. Entonces, si estamos... No puedes culpar a una empresa por quererlo hacer, ¿no? Y hacerlo con más tecnología y con nuevas tecnologías. Y dices, bueno, ok, entonces mi política tiene que ser primero de cierre de brechas de acceso. Es decir, poner a disposición diferentes mecanismos para que las pymes puedan acceder a diferentes esquemas de digitalización. Para empezar, que llegue el internet, ¿no? Por ejemplo, anunció hace poco el gobierno la creación de Quatlic, una supercomputadora, lo cual está muy bien. Nada más que hay que ver cómo eso puede beneficiar a las empresas, qué portales se van a abrir, qué maneras, cómo va a impactar eso en la manera en la que se hacen negocios en México. Hay también otro punto que es esta relación, ¿no? Entre la inteligencia artificial, los negocios y el gobierno en general. Tiene muchas formas de verse. Por ejemplo, el enfoque chino es muy restrictivo, muy centralizado. Sobre todo se pudo ver en materia fintech. Ahora, el modelo estadounidense, que es el que nosotros tenemos más a la mano, por decirlo de una manera, y el que hemos estado agarrando inspiración, es muy laxo en cuanto a la regulación. Pero esto tiene sentido en Estados Unidos porque es un país que desarrolla la tecnología. Si en México y en América Latina nos enfocamos en la adopción únicamente, nuestro panorama geopolítico y regulatorio tiene que ser distinto completamente. Por ejemplo, la experiencia brasileña ha sido que hacen algo que se llama sandbox regulatorio, ¿no? Es un nombre que se le pone a un esquema regulatorio preferencial para ciertos actores en los que la regulación es más laxa, pero viene acompañada de monitoreo. Entonces dices, bueno, ok, eso está interesante. ¿Por qué? Porque en un entorno controlado tú dejas a la empresa jugar y te encargas de que en una eventual violación a derechos humanos ya puedas entrar como Estado y arreglarlo nuevamente en un entorno controlado. Pero eso requiere flexibilidad del Estado para
regular de forma flexible, permisiva, y también requiere una flexibilidad del sector privado para ser monitoreado. Al final es un ganar-ganar, nada más que, bueno, para que una empresa acceda a ser monitoreada es complicado, y para que el Estado acceda a tratar de forma diferencial a una empresa sobre la otra para efectos de generar una mejor regulación, pues también puede tener algunos temas de, oye, a ver, ¿y por qué nada más estas empresas? Tiene que ser un proceso muy transparente, pero es una relación que debe construirse más allá de lo que implique para la inteligencia artificial hoy, sino para lo que puede implicar la computación cuántica después y lo que le siga, las intersecciones entre estas. Entonces, yo creo que por ahí debería ser el camino para conducir este combo, ¿no? Sí. Sí, claro. Y menciona una idea que me llama la atención, que es justamente, decía, la innovación por innovación no es buena en sí misma, ¿no? Sino en cuanto esté al servicio de algo más, es lo que logramos entender, ¿no? Sí. En este sentido, ¿cómo es que, por ejemplo, herramientas digitales que ya existen en el mercado, algunas digamos que sí pueden ser de acceso libre, otras no, pero por ejemplo, Quetzali, de la cual ya hablaba hace un momento, ¿no? Sí. ¿Cuál es la propuesta de estas herramientas y que obviamente facilitan los procesos en los negocios de las empresas? Claro, bueno, en un principio, ¿no? Quetzali, que es un caso que estoy muy familiarizado, desde CETAIS hemos colaborado con ellos para proyectos de investigación y bueno, uno de los socios, Omar, es mi hermano. Desde que me planteó la idea Omar de lo que quería hacer, ¿no? de Quetzali, me pareció una idea brillante. Pero bueno, desde el punto de vista académico dije, bueno, a ver, y ojo con esto, y ojo con esto, y ojo con esto, y ojo con esto, y ojo con esto. Entonces, ese pensar, como que dices, bueno, a ver, puede tener riesgos en este sentido, pero lo que está haciendo Quetzali es, de alguna u otra forma, democratizar el acceso a la información jurídica de una forma digerible, ¿no? Entonces, es digerible, ¿por qué? Porque es lo mismo que preguntarle a ChatGPT, entonces, o a cualquier otro modelo de IA, esa actividad de formular un prompt, ¿no? Que bueno, eso puede ser tan casual o tan experimentado como uno quiera, ¿no? Ese ejercicio, que con esa misma actividad tú puedes tener respuestas jurídicas de verdad, certeras. ¿Por qué digo de verdad? Bueno, pues porque las otras inteligencias artificiales, al ser generales, bueno, una inteligencia artificial puede ser general o específica dependiendo de su entrenamiento. Quetzali está entrenada nada más con normativa y jurisprudencia. Entonces, no le preguntes otra cosa, no es para eso, ¿no? Sí, claro, pero, exactamente. Pero incluso yo me atrevería a decir que ese ejercicio es indispensable, ¿para qué? Para una democracia informada, para un ciudadano informado, ¿no? Entonces, digamos que la base de esta disrupción precisamente es lo que comentábamos. Hay empresas y hay un gobierno que compiten por ver quién regula y quién innova más. Entonces debe haber aquí una herramienta que te ayude a comprender más o menos qué está pasando. En la innovación son las redes sociales, para que medio te enteres de forma superficial y luego puedas profundizar, ¿no? También no hay que quedarse nada más así, pero en cuanto a la regulación, me parece que Quetzali, al actualizarse, cumple con esa función y llena ese vacío que es necesario abarcar precisamente en la lógica de la cuarta revolución industrial. Y bueno, o sea, es una cuestión muy interesante, incluso, por ejemplo, a nivel Agenda 2030, ¿no? Me parece que el último de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la fortificación de las instituciones. Bueno, herramientas, la industria legal tech hacia allá apunta a hacer más democrático el acceso a la justicia desde el sector privado primero, ¿no? Pero esto
precisamente con este binomio que estábamos manejando de iniciativa privada y pública. La iniciativa pública tiene que ver ese tipo de avances y aprender de ellos. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer. Entonces, si por ejemplo ya existe una empresa como Quetzali que tiene ya categorizada, que ya tiene de alguna u otra forma limpio los datos, ¿no?, para el entrenamiento de la IA, ¿qué es eso? Pues las leyes y las jurisprudencias, ¿no? Entonces, una vez que ya está, que están digeribles para la IA esos datos, se puede empezar a construir. Y eso mismo puede pasar con una IA en gobierno, una IA en poder judicial, por ejemplo. Entonces, yo creo que para allá va y eso es lo que ofrecen ahora para las empresas, ¿no? Nuevamente. Una empresa, por ejemplo, una startup que quiera poner, por ejemplo, una marca de maquillaje, incluso una marca de algún alimento, ¿no? Bueno, lo que te haría un departamento de compliance, inicialmente, por lo menos, digamos que no hay un reemplazo total, pero sí hay un avance que puedes dar con estas herramientas. Ya después, a la hora de un requerimiento que requieres algo de un caso específico, que no nada más sea una abstracción, entonces sí ya le hablas a alguien especializado en compliance. Antes de eso, esos primeros pasos, esos proyectos piloto, los puedes empezar a edificar con inteligencia artificial. Y yo creo que ese es el valor agregado que tiene esta tecnología para prototipar. Entonces, yo creo que por ahí va, más o menos, sí. Y justo ahí mencionas, ¿no? Sobre este propósito de democratizar el derecho, es sobre la base en la que está Quetzali, ¿no? Que es justamente una legal tech especializada en inteligencia artificial, creada por abogados de derecho y, bueno, en la cual no nada más pueden acceder abogados, sino que también lo que entendemos es que la sociedad en general puede entrar y entender temas de derecho complejos. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Pero bueno, ya casi para ir cerrando claro. el tema, maestro Alejandro, No, con la intensificación de estos controles digitales que sabemos que van a entrar o que ya están pues en proceso en este 2026, ¿qué pasos prácticos daría a los empresarios y en su momento también para la sociedad en general que aplique para evitar algunos riesgos por falta de conocimiento legal digital? Bueno, lo primero que yo aconsejaría es delimitar bien qué está haciendo mi empresa de forma digital, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy común que en las organizaciones se compartan documentos en nube, ¿no? Entonces, a ver, ok, ¿quién tiene acceso a esa información de la nube? ¿Qué información estamos dando, ¿no? Otro ejemplo también es, ok, me parece que este fue un caso real con OpenAI, que parece que Samsung, un empleado de Samsung da información confidencial a ChatGPT y ChatGPT lo utiliza para su entrenamiento. Hay maneras de que no lo haga, sin embargo, hay que estar conscientes de eso. La información que se comparte en chats de WhatsApp es una vulneración en materia de ciberseguridad. Entonces, lo primero es hacer el diagnóstico correctamente de qué es lo que pasa digitalmente de mi empresa en el ciberespacio, en el entorno digital. Y ya a partir de ahí ver si es una cuestión de datos personales, si es una cuestión en la que yo estoy generando ingresos por estas plataformas, por ejemplo, un modelo de suscripción, o cualquiera que tenga de facto ingresos por medios electrónicos, datos personales, y por ejemplo, comunicación interinstitucional y almacenamiento de documentos. Esta es un punto que muchas veces pareciera que no tuviera importancia, ¿no? Que es una cuestión tan cotidiana mandar el archivo por WhatsApp o hacer un drive. Y dices, a ver, bueno, ok, lo que tú escribiste en ese drive está en unos data centers que están en California, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, la nube no es un ente abstracto, no existe y ya, ¿no? Entonces, empezando por ahí, yo creo que ese sería el primer paso para de ahí decir, ok, ya con esto, si yo quiero escalar y veo que
muchas de mis operaciones dentro de la empresa ocurren en línea, ¿qué riesgos tengo? Bueno, primero, o sea, como a grandes rasgos, ¿no? Como consejo práctico es, si se almacenan datos personales, hay que checar qué se hace con ellos, hay que checar quién almacena esos datos personales y si otorgaron consentimiento de quienes estamos recolectando estos datos personales. La ciudadanía tiene sus derechos ARCO, ¿no? que son los que precisamente garantizan la seguridad de sus datos personales, pero bueno, todos conocemos los avisos de privacidad de muchos casos, por ejemplo el de Facebook, que toma días en leerse completamente. Claramente eso no es una práctica de buena fe, ¿no? Entonces la ciudadanía también tiene que asumir el riesgo, ¿no? Hay un académico que describe que la era digital es como un nuevo leviatán, ¿no? En el contrato social y todo eso, ¿no? Entonces, en el contrato social uno daba ciertos derechos de privacidad o otros derechos a cambio de seguridad. Y ahorita estamos intercambiando privacidad por comodidad. A ver, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer ese intercambio ahorita que tienes oportunidad de entrar o no entrar, ¿no? Porque el contrato social, bueno, eso ya pasó hace mucho, ¿no? Entonces, ahorita, ¿quieres tener una rumba? Que bueno, las rumbas está documentado que tienen sensores que no necesariamente te avisan y hacen un mapeo con sensores LiDAR de una casa. Y eso lo usa Amazon a su vez para generar recomendaciones. La dinámica de la extracción de datos no pareciera tan grave y eso es lo que la hace tan peligrosa. Porque uno dice, bueno, a ver, yo quiero que Amazon me recomiende cosas que necesito, ¿no? Y dice, sí, claro, o sea, es ese punto, ¿no? Que dices, a ver, si es opresión, ¿por qué está tan padre, no? O sea, pero ya deja de estar padre cuando se vuelve un ente geopolítico que controla más cosas de las que uno puede controlar, que tiene incidencia en cuestiones como impacto ambiental en Brasil, que tiene prácticas laborales de mucha explotación laboral. Entonces se vuelve un universo gigante, ¿no? Hay que ser consciente, muy consciente de qué implica mi comodidad, ¿no? Como empresa también. ¿Qué implica que yo no tenga, por ejemplo, no sé, nube, ¿no? Bueno, si no tengo nube, tengo un control centralizado de mis datos. ¿Para cuánto me alcanza eso? Bueno, pues tal vez para almacenar tantos expedientes, ¿no? ¿Me basta? No. Necesito más. Entonces en lugar de nube, tengo que hacer una inversión mayor en servidores locales, ¿no? Entonces ahí uno tiene que ponderar si es posible por la información que almaceno contratar una nube o si tengo, porque ese es el tema, que se vuelve una obligación que almacenar esos datos de una forma local que yo pueda controlar. Ahora, para calcular si el riesgo vale la pena correrlo, bueno, pues basta con checar los términos y condiciones y las políticas de privacidad de la empresa de nube que se vaya a contratar. Pero sí, en general es un tema muy, muy interesante. Como hemos visto, es una expresión tecnológica de la desigualdad en el país, ¿no? Y que impacta tanto en la vida del ciudadano común, pero también en el emprendedor, también en las empresas. No está diseñado para que haya competencia, en realidad. No está diseñado tampoco para que una pyme pueda ser unicornio, que es el sueño de muchas, ¿no? No ese es el diseño, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que hay que abordar de forma consciente a la hora de entrar al mercado y a la hora de entenderlo. Para eso, bueno, me permito recomendar el libro de la era del capitalismo de la vigilancia, de la doctora Shoshana Zuboff. Entonces, es un libro que
de alguna u otra manera explica mejor de lo que yo lo puedo llegar a hacer la lógica de este nuevo mercado, que es extractivo de datos, que opera con una base de extracción de plusvalía cognitiva, que bueno, ¿qué es eso? Es básicamente la atención. Entonces, pasar 6 horas en TikTok acostado es una cosa que no pasaba antes, ¿no? Entonces, y nadie lo podía concebir. ¿Por qué ocurre? ¿No? O sea, ¿por qué ocurre? Bueno, pues porque TikTok está diseñado con las mismas directrices de una máquina del casino, ¿no? Entonces dices, bueno, es cómodo, es muy estimulante y se vuelve adictivo. ¿Eso te conviene? O sea, te conviene, o sea, es algo que tú buscas. ¿A tu negocio le conviene entrar ahí? Sí, bueno, ok. ¿Por qué? Pues porque TikTok funciona de esta forma. Y bueno, a ver, ya existe la tecnología. No se va a cambiar. Entonces, ¿cómo puedo ver esto como una oportunidad? Y así, yo creo que en resumen es eso, tener la flexibilidad de afrontar las innovaciones y también la conciencia o el pensamiento crítico para ver cuáles de estas innovaciones vale la pena adoptar y cuáles puede que traigan más perjuicios que beneficios, ¿no? Así es, justo, bueno, como que menciona estos riesgos, pues entendemos de manera muy superficial que pueden incluso claro, pues intensificarse, considerando que a lo mejor todavía no existe una regulación clara ni concreta, y mucho menos existe pues este conocimiento en la generalidad de la población de lo que implica, ¿no? El desconocimiento de la sociedad. Entonces también yo consideraría que ahí está pues claro, una oportunidad de la sociedad pues de asumir también esta responsabilidad y rol que tiene en el papel pues de todas estas plataformas digitales y demás. Pero bueno, maestro Alejandro, nosotros agradecemos mucho que haya estado con nosotros y bueno, desde nuestro pequeño quehacer esperamos aportar, aunque sea un mínimo, a reducir esta gran brecha que existe. Y bueno, sí, cada quien puede hacer cosas diferentes. Este ejercicio de mantener esa información precisamente en las plataformas donde ya nos van a estar viendo, es lo que se tiene que hacer. Y es parte de nuestra labor académica o de divulgación, hacerlo de forma digerible y hacerlo de forma hasta divertida, si se puede, ¿no? Entonces, yo agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí. Y nada, muchísimas gracias a Dinámica Empresarial y un saludo para todos. Excelente. Esperamos que esta información le llegue de manera puntual a la mayor cantidad de gente, justamente. Sí. Pues este análisis que nos comparte. Agradecemos mucho nuevamente, maestro Alejandro, a nombre del equipo de Dinámica Empresarial. Pues dejamos las puertas abiertas para próximas. Muchísimas gracias.